92.9 es combinación clave. 10 de la mañana con 39 minutos. Benjamín Sáez de la Fundación Sol nos acompaña, Luis Larraín de la Fundación Iguales, Kena Lorenzini de Corporación Humanas, también María Jara Quemada de Espacio Público. Benjamín, te preguntaba, ¿se espera para esta semana entonces que haya que se entregue el informe Bravo? Recordemos que cuando partía la presidenta Bachelet, no sé cuántos meses, pero me acuerdo que fue, creo que en el primer... Abril de 2014 empieza a trabajar la comisión. Abril de 2014, o sea... partiendo el gobierno. Partiendo el gobierno, comienza a trabajar una comisión que se llama Comisión Bravo, por quien está a cargo de juntar a todos los especialistas, y la idea es que entregara un informe para que evaluara, viera cómo está funcionando el sistema de pensiones, específicamente AFP en nuestro país, y se está a la espera de esta comisión. De hecho, yo no sé, Benjamín, si se atrasó la entrega de este informe, porque esperaba antes, ¿no? Claro, se ha atrasado bastante. Es un tema que a medida que las otras reformas se fueron estancando, se empezó a ver cada vez más gigantesco, porque reformar la AFP en Chile actualmente es una reforma bastante profunda si consideramos que desde la AFP se inyectan capitales a las 10 bancos y 10 empresas IPSA más importantes del país. Entonces, sin duda eso debe haber condicionado un poco el trabajo de esta comisión y sin duda también las presiones políticas, bueno... De hecho, Benjamín, te quería preguntar, ustedes como Fundación Sol, que tienen una mirada súper crítica al sistema de pensiones, lo hacen evidente, yo lo sigo, uno puede ver los estudios que tienen en su página web, fundacionsol.cl, los que lo siguen en Twitter lo conocen porque ustedes siempre están entregando la estadística de lo que significa hoy día el sistema de pensiones en Chile, las pensiones que se pagan, que realmente la cifra es impactante, por lo bajas y porque afectan al 95% de la gente que está jubilando. ¿Ustedes tienen alguna esperanza que este informe de la Comisión Bravo termine con un cambio en cómo entendemos hoy día el sistema de pensiones? Lo que se ha adelantado es que no viene ningún cambio significativo. La propuesta que estuvo más, por lo que se ha trascendido, digamos, de la discusión de la comisión, la propuesta que estuvo más cerca a ser aceptada era un sistema mixto que incluyera un pilar de reparto y mantuviera a la AFP funcionando. Pero finalmente... Como una especie de, sistema mixto. Sistema mixto, claro, añadir un pilar que sea de reparto. Finalmente esto no prosperó al parecer y quedarían las propuestas que vendrían, irían en la línea de profundizar el sistema actual. La mayoría, en general, los sistemas de pensiones se ajustan cambiando el monto de la contribución o la edad de retiro efectiva. O sea, todo para nosotros, pagar más y trabajar hasta más tarde. Correcto. Y otras cosas, por ejemplo, uno de los temas, nosotros estuvimos hace un tiempo con Pérez Maquena, bueno, estuvo Recaredo con él debatiendo sobre el... Pérez Maquena es el presidente de la Asociación de FP. Correcto. Que fue ministro de Vivienda de Piñera. Claro. Y bueno, y él señalaba que el problema de las bajas pensiones, por un lado, un problema de expectativa de las personas, que en el fondo esperan más pensiones de las que, por desconocimiento, digamos, de cómo funciona el sistema, por un lado, y por otro porque él, digamos, acusa que el sistema mantiene una rentabilidad que es bastante óptima desde el punto de vista de cómo funcionan las tasas de distintos instrumentos de inversión. Lamentablemente nosotros lo que vemos es que eso no, bueno, lo que muestran los datos, ¿verdad?, sobre los resultados de las pensiones. Hace poco nosotros sacamos un gráfico que siempre actualizamos, que es el que ustedes comentan. Actualmente, de 100 pensiones que se pagan, 91 son inferiores a los 150.519 pesos. Esto son pensiones de vejez, retiro programado, que son las que pagan la AFP. No incluye, por ejemplo, las que pagan las compañías de seguro, que ya hay otros montos, pero el monto promedio del total de las pensiones, incluyendo, por ejemplo, las pensiones por viudez, vejez anticipada, que son las más altas que paga el sistema, que son cercanas a los 300.000 pesos, y una serie de pensiones, tiene un promedio de 197.000 pesos. O sea, por donde uno lo mire, bueno, Pérez Maquena también nos hablará un poco de este dato, que el promedio siempre es un poco engañoso, algo que nosotros también comentamos, y por eso analizamos esto de 100, 91, ¿verdad? Benjamín, lo que pasa es que uno se pregunta, y siento una total, como la mayoría de los chilenos, que uno entiende poco del sistema, de cómo es, además que como muchas cosas en Chile se hace muy complejo para que uno no lo entienda tampoco. Cuando uno ve las estadísticas, y si sabemos que el 50% de los trabajadores en Chile gana hasta 260.000 pesos, que además el trabajo en Chile no es un trabajo estable, o sea, la cantidad de personas que están contratadas y a plazo indefinido es un 8%, 10%, es un monto muy bajo.
¿podemos seguir engañándonos entendiendo que podemos mantener un sistema de cotización individual con esa cifra? ¿No hay un tema de fondo ahí? Exactamente, hay un tema de fondo que es bastante importante de considerar, porque, por ejemplo, otro dato que es interesante de mirar es que las personas entre 55 y 60 años, por ejemplo, actualmente un 68,3% tiene acumulado en sus fondos menos de 20 millones de pesos. Eso quiere decir que, digamos, con 20 millones de pesos se cumplen recién los primeros 100.000 pesos de pensión. O sea, estamos hablando de las personas que van a jubilar en los próximos años. Ya viene un problema de arrastre. Entre 60 y 65 años, un 64% de las personas tienen menos de 20 millones en sus cuentas individuales. Por otro lado, lo que se ha hecho, y en este sentido nosotros también somos críticos de las soluciones que se plantean, ha sido aumentar el gasto estatal para parchar el sistema a posteriori, ¿verdad? Con este pilar solidario. Exacto, porque son tan bajas las pensiones que el Estado tiene que ponerse para que la persona pueda sobrevivir. Exacto. Y esto lo que hace finalmente es que de 100 pesos que se gastan en pensiones actualmente en Chile, 78 son dineros que provienen del Estado, ¿verdad? De las personas mediante los impuestos, etcétera. Entonces, en ese sentido nosotros... Un sistema que además financia utilidades, digamos. Claro, o sea, estamos para hablando... los administradores del sistema, digamos. Por ejemplo, cerca de 52.000 millones para Penta, por ejemplo, 230.000 millones invertidos en acciones de SQM, que son dineros que después finalmente también financian la política. Por nombrar solamente dos. Por nombrar dos nomás. Claro. Que... ya, por ejemplo, en empresas Luxich ya estamos hablando del nivel de millones, o sea, estamos hablando del nivel de billones de pesos. Las utilidades del sistema entre el año 81 y el 2014 son 3,75 millones de pesos. Eso es lo que ha ganado la AFP, desde el 81 hasta el 2014. Entonces... Y el tema de fondo es que justamente nosotros somos un país que tiene una baja... Se equivocaron de palabra. Aparte sí. del tema... Claro. Aparte del tema demográfico, que es una preocupación para la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo, nosotros tenemos una baja tasa de ocupación. Actualmente en Chile hay muchas personas inactivas. Y esto se ve reflejado en hechos, por ejemplo... varios de estos estudios que hizo la comisión para ver qué sistema se puede tener. Uno de los datos que llamó harto la atención es que actualmente el número de afiliados a la AFP excede en 1 millón de personas a la fuerza de trabajo activa, incluyendo personas que están ocupadas y buscando trabajo, ¿verdad? Cerca de 1 millón de personas más están afiliadas. Eso quiere decir que hay muchas personas que entran al mundo del trabajo y salen rápidamente. Sí, claro. Sobre todo las mujeres pasan muy poco tiempo de desempleo y generalmente lo que hacen es volverse inactivas, vuelven a labores del hogar o distintas actividades. Claro. Y estamos hablando, además de que de las personas en edad de trabajar, solo 56%, por ejemplo, está trabajando efectivamente, formando parte de la fuerza de trabajo activa. En los últimos 15 años, quienes han impulsado la creación de empleo han sido las mujeres, que han aumentado su tasa de ocupación en cerca de 15 puntos porcentuales. Los hombres en este periodo han variado, han disminuido en los últimos 15 años 0,3% su ocupación. Entonces lo que nosotros vemos es que un sistema como este no está preparado para lo que se le viene al país en los próximos años, porque y muchos de los cambios que se proponen, por ejemplo, para los trabajadores honorarios, que ellos son bastante críticos de la situación, no son soluciones para el día de hoy, porque en el fondo la obligatoriedad de cotizar simplemente va a dejar las pensiones igual de bajas, ¿verdad? No tiene un efecto inmediato sobre la pensión. Ellos van a partir, de hecho, muy atrás. Hay personas que están trabajando en el Estado durante 15 años a boleta de honorarios, por ejemplo, que ya tienen un daño previsional que es irreparable. Y además que por mucho que la persona jubile, qué sé yo, 5 años después, ya pongámonos bien extremos, 5 años después, y que cotice más de lo que cotiza hoy día, con los sueldos que se pagan en Chile, o sea, tendría que estar cotizando unos 1.800 años más o menos para tener una pensión decente. O sea, además, pongamos las cifras como son. Ese dato que tú dices, como tú dices, pongámonos en el peor de los casos, es un poco mejor que la realidad, porque actualmente las mujeres están, la edad de retiro efectiva es al torno de los 70 años. Bien. Para las mujeres y para los hombres. Oye, perdón, yo quiero decir algo, que esto tiene una raíz súper clara. Yo tengo un par de amigas que no se salieron del sistema antiguo del INP. Esto fue un engaño en la dictadura, en que ella decía que va a jubilar como con 900.000 pesos, versus otra que tiene la misma pega, pero que firmó y el papelito famoso para cambiarse a la AFP cuando vendieron esta pomada, y la otra sale con 250.000 pesos. Entonces,
aquí hay una cuestión que uno no entiende. ¿Cómo es que el INP antes, y la gente que queda hoy día, que aún se quedó afiliada y que no se cambió a la AFP y que quedó en el sistema del INP, van a recibir 900.000 pesos y me va a decir que hay 700.000 pesos que se llevan la AFP al bolsillo? Porque claro, si cotizaron lo mismo, han cotizado lo mismo, pero una siguió en AFP. Pero es distinto, la cotización del INP era más alta. De hecho, ese fue uno de los ganchos. ¿Tan más alto? Fue uno de los ganchos en la época. O sea, aparte que, a ver, te cambiaste en dictadura. Así que tampoco era una cosa así como que, yo hago lo que quiero, claro, yo tengo libertad para elegir. yo elijo. No era así. No era así porque fue en dictadura. Entonces, toda la gente que trabajaba en aparatos públicos relacionados con el Estado estaba obligada a cambiarse. Pero además, uno de los ganchos era que, yo ahí me pierdo un poquito los porcentajes, pero el reparto de antes, el sistema anterior, era un descuento bastante mayor que el de ahora. Entonces en ese momento era un gancho. Oye, te van a descontar mucho menos, vas a tener más sueldo. Era un gancho. Pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, lo que en ese momento se decía de la AFP también, no es lo que se sabe ahora en la práctica. O sea, claro, en el fondo la pomada que te vendían de cómo iba a ser tu jubilación después era bien distinta a cómo terminó siendo. Claro, y estos son sistemas que se utilizan en otras partes del mundo como complementos, como sistemas generalmente que están hechos para personas que tienen altos ingresos. ¿La AFP? Es claro, estos sistemas en que uno tiene un fondo que lo ahorra de manera personal. Si tú ganas desde que te titulaste y empezaste a trabajar un sueldo alto, permanente, sin laguna, puedes tener una buena remuneración, o sea, un buen pasar o una buena jubilación con AFP, pero no sé cuánta gente estará en esa condición en Chile, si ese es el tema. Ya, bueno, y simplemente para puntualizar, gran parte del problema del sistema anterior de reparto tenía que ver con eso, con que la evasión del pago de las cotizaciones hacía que se combatía con alza en las tasas. Finalmente, por ejemplo, en las cajas públicas el trabajador ponía un 18,5% de su sueldo y el empleador un 15%. Bueno, ese es otro aspecto fundamental, que acá en Chile el empleador no está aportando con ningún porcentaje para la cotización, que es algo que en general... la media OCDE de aporte del empleador es cerca del 11%. Y 8 y tanto de los trabajadores casi 9%. Entonces, hay hartos temas de fondo que tocar. Lamentablemente parece que esta no es la oportunidad. Oye, yo tengo que confesar que estuve muy enferma de la guata el viernes en la noche. Y me vio un médico y me dijo, oye, ¿qué habrás comido? Y todo. Yo ya sé lo que me pasó. Después de escuchar todas estas cifras, es que uno se enferma la guata. Claro. O no da como ataque al colon, así, después ¿o te no? cobró 70 lucas. También, ahí me subieron el plan de la ISAPRE por haber ido al médico. Claro. Además, pero no, de verdad, es que uno escucha todas estas cifras y de verdad que a uno porque lo que dice Benjamín es cierto. Hay muchas presiones para esta comisión, ha quedado tan claro, porque tenían que entregar la propuesta hace harto tiempo, después no la entregaron. Y claro, se acaba el país si es que ponemos en duda las AFP y todos los discursos que hemos escuchado. Pero lo cierto es que si mantenemos un sistema como con este nivel de pensiones, y que no va a cambiar radicalmente, si efectivamente no lo cambiamos radicalmente, es como patear un problema para 10 años más. Si en 10 años más se va a jubilar mucha gente con este nivel de jubilación, y ahí el Estado se va a tener que poner con todas esas personas para que sobrevivan. Entonces, si no entendemos que hay que cambiar un sistema, porque se viene un problema gigante de aquí a 10 o 20 años más, somos muy ciegos. Pero trata de cambiarlo. ¿Viste tú los pinches cambios que se están tratando de hacer con la reforma? Y la derecha se volvió loca y está desatada, desprestigiando todas las instituciones. O sea, claro, podemos estar súper de acuerdo, pero trata de hacer un cambio, po. O sea, trata de poner en todo Chile tren, un país largo y angosto, que recuperar el tren que se perdió en dictadura. Y ahí cómo te va a saltar la yugular los camioneros avalados por esta gente que perdona, pero generalmente son los que más se oponen son los conservadores y la gente derecha a cualquier tipo de cambio. Entonces, claro, como país puede que haya muchos políticos y políticas que lo visualizan, pero no se van a comprar el conflicto de ser descalificados, etcétera. ¿El sistema de AFP, Benjamín, habría sido posible instalarlo en Chile, el actual, bajo un régimen democrático? A mí me parece que hubiese sido difícil. Generalmente, las personas también se resisten bastante a los cambios, un cambio en las pensiones es bastante alto. Ahora, eso sí, hay que reconocer que el sistema de reparto antiguo no estaba tan bien pensado y tenía bastantes puntos flacos, por lo tanto, de que se requería un cambio de sistema, posiblemente sí. De hecho, hay muy grandes diferencias entre la Caja de Seguro Obrero y la de los empleados fiscales. Habían personas que se podían jubilar muy jóvenes.
mientras otras personas tenían que trabajar mucho más tiempo, entonces habían grandes desigualdades dentro de ese sistema. Ahora, nosotros creemos que eso no tiene que ver con cambiar la lógica del reparto. La lógica del reparto se puede mantener, pero con un sistema mucho más justo que el que había. Pero sin duda, yo creo, frente a la pregunta, yo creo que requería cambios, pero sin duda, haber estado en la dictadura facilitó mucho las cosas para que se cambiara este sistema, que es una excepción en el mundo. O sea, hay 9 países en el mundo que no tienen un sistema de reparto activo. Dentro de eso Chile. Y otros países como Nigeria, Malawi, Kosovo y Australia, Israel. ¿Y esos sistemas se parecen al chileno? Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Australia hay un bono inicial que sube bastante el precio de las pensiones. A todas las personas parten con un piso que es más o menos alto. Y las pensiones son bastante buenas. Y en los otros casos, la verdad es que los resultados no han sido muy buenos. Hay, por ejemplo, casos como Polonia, que hace poco hizo una transformación muy importante y dejó un sistema de AFP atrás por un sistema de reparto. Y una de las comisionadas de la Comisión Bravo es una académica que está muy ligada a ese proceso y hizo algunas propuestas dentro al respecto. De hecho, hay un estudio que de repente se puede ver también que hizo Senda, que es sobre la factibilidad de un sistema de reparto en el país. O sea, en ese sentido hay algunos antecedentes que nos permiten ver de lo que hubo en la comisión, de que hay cosas que se pueden hacer actualmente. Perdona, Benjamín, ¿y ustedes saben más de ese estudio de cómo sería un sistema de reparto en el país? O sea, nosotros presentamos una propuesta también a la Comisión Bravo sobre un sistema de reparto que se puede empezar a implementar desde el día de mañana, digamos, porque en el fondo actualmente el sistema funciona con cerca de 4 billones de pesos de excedente, que en el fondo esta lógica de capitalización lo que hace es que el dinero de nuestras pensiones no lo podamos invertir en pago de pensiones, sino que en activos de capital, ¿verdad? Por ejemplo, y eso nos expone a riesgo financiero, una serie de cosas. El 2008 ya las pensiones tuvieron un recorte. Ahora, bueno, con lo de China no ha habido ningún informe detallado de lo que ha pasado con las inversiones, pero posiblemente también afectó a algunos fondos. Entonces, una de las lógicas es cambiar este sistema, y desde el punto de vista de que mis ahorros no son propiamente míos, sino que se van a un fondo común donde la generación activa financia a la generación pasiva, ¿verdad? Y eso también implica, si uno toma ese sistema con seriedad, también implica cambios importantes en el mundo del trabajo, porque sin duda también hay que aumentar las tasas de ocupación, ¿verdad? Hacer una economía más productiva, está acompañado de una serie de elementos. Ahora nosotros, cuando proyectamos el sistema, lo proyectamos en los peores escenarios económicos posibles, con tasas de crecimiento cercanas al 2%, y el estudio tiene una proyección de un sistema de reparto hasta el año 2065. ¿Y cómo cambiarían las pensiones? Yo sé que estoy apurando el tema y todo, y como simplificándolo harto, pero ¿cómo cambiaría con esta Claro, nosotros lo que pasa hacen? es que los sistemas de reparto funcionan con un sistema que se llama de beneficio definido. Eso quiere decir que yo desde antes sé cuál va a ser mi tasa de reemplazo. Actualmente las tasas la tasa de reemplazo es lo que te pagan cuando jubilas. Claro, el equivalente de tu sueldo. ¿Cuánto de tu sueldo se te devuelve en la pensión? Actualmente en Chile estamos en el orden del 30% de las tasas de reemplazo, son bastante bajas, las mujeres son mucho más bajas. Hay un estudio OCDE que salió hace poco que actualiza esa cifra. Cercana al 30%. ¿Puedo dar la cifra exacta en un...? Qué manera de chorear, güey. Entonces, con razón está desesperanzado este hombre, toda la razón. El sistema de reemplazo está proyectado con un 60% de tasa de reemplazo aproximado. O sea, ya, perfecto. O sea, subirían y tendría un efecto inmediato, sobre todo porque eso dinero que está en las cuentas individuales de capitalización se podría utilizar para mejorar las pensiones, que muchas de las propuestas actuales no se refieren a ese problema. No hay propuestas que en el fondo le den una solución a las personas que ahora tienen una pensión pésima o que la van a tener en los próximos años. Que ese es lo grave del asunto. Fundacionsol.cl, si quieren analizar todas estas cifras que nos ha estado contando Benjamín Sáez. Chiquillos, son las 10:58, estamos terminando el panel y nosotros hacemos un ejercicio al final. ¿O no lo hacemos? Lo hacemos, tenemos que hacerlo. Yo tengo que dar una... Antes del ejercicio, les puedo comentar de las palabras al cierre, por si acaso. Esto de la Araucanía ya trae problemas al interior de la democracia cristiana, problemas públicos. Gabriel Silver en Twitter: Chile y la Araucanía hoy demandan grandeza. Mucho éxito, intendente Joanet, en esta gran responsabilidad. Respuesta inmediata de Laura Albornoz: ¿y Pancho no tenía esa grandeza? Yo pensé lo mismo, perdón, pero pensé lo mismo, qué feo.
Feo, ¿cierto? Colega. O sea, camarada, Camarada, perdón, camarada. exacto. Ahí, Qué entre feo. ellos O sea, sería ahora camarada. decir a grandeza la cuestión que había Antes antes era era una chuapino. pequeñez, claro. Chuapino. Chuapino. Ya, chiquillos, Chuapino. 10:59, las palabras al cierre, que le gusta ese término a la Kenana, le encanta. Así que lo vamos a ocupar. Sor Beatriz Sánchez. Ya, chiquillos, la última reflexión, entonces, antes de que abandonen este estudio. Soy chiquitito. Ya, Aquí puede ser yo lo que que quiero sea, poner decir mis temas y palabras todo de eso. cierre. Dele. Mañana todas las mujeres invitadas de acá de Santiago, y si puede venirse hoy día de región, estupendo, al próximo, al primer cabildo abierto de la Municipalidad de Providencia, el primer cabildo sobre mujeres y nueva constitución, que somos parte de Corporación Humana. Esto va a ser en Nueva Providencia 1995, Nueva Providencia 1995, en el metro con el nombre del genocida Pedro Valdivia, el metro Pedro Valdivia, Auditorio Fundación Cultural de Providencia. Repito, Nueva Providencia 1995, de las 9 de la mañana a las 12, Cabildo, Mujeres y Nueva Constitución, que es lo que las mujeres esperamos. Y por supuesto que los espero a todas, todos y todes en el próximo programa Políticamente Humana el domingo a las 10 de la mañana aquí. ¿Qué presidente clave. viene este domingo? ¿Qué es líder? ¿Qué candidato? Hay un ¿Quién? solo presidente, ¿no? Presidenta. De otros países, pues. No. ¿Qué me líder? diga ¿Qué líder? Sí, el líder El líder. mundial a lo mejor venía. ¿Alguien más? Ya, chiquillos. Sí, quería pasar un aviso que Échala, hoy ve. día estamos en el Congreso Anual de Acción RCE en Casa Piedra, que es una reunión de varias empresas, con nuestro closet interactivo, que le permite a la gente vivir una experiencia de 2 minutos de discriminación, para que se den cuenta de lo que significa vivir en ese lugar oscuro, de miedo, del que uno tiene total pánico a salir. Así que ojalá que mucha gente vaya, sobre todo los empresarios se sensibilicen. Y la idea de esto es continuar con programas de diversidad e inclusión dentro de las empresas. Así que ojalá que el mundo empresarial vaya a Casa Piedra. ¿Y cómo es eso? ¿Te metes dentro del closet y te discriminan Bullying. durante...? Hay un audio, Oh, qué fuerte. hay un audio de 2 minutos que te invita a reflexionar sobre la discriminación en todos los niveles, no solamente por orientación sexual o identidad de género. Y después puedes dejar un video contando tu experiencia. Está ahí en el Chuta, closet, qué efectivamente fuerte. así, después uno sale del closet. Y está Ya. todo luminoso afuera. Y, Te encuentras con los políticos ahí. Bonito. En este caso, No, como con la empresario. FP. Los No, si vos empresarios. soy actor nomás, una cosa así escuché yo. No, si vos soy actor nomás, quizá y vos soy actor nomás. Soy actor nomás. Es un audio así, podría. María, palabras al cierre. Sí, no, yo mencionar que la preocupación del tema de lo que se está discutiendo en torno a los partidos políticos, el financiamiento, a la política, que yo creo que es algo que de verdad que puede aportar a mejorar nuestra democracia, que estemos atentos y que ojalá todos también ayudemos desde nuestros lugares a que salgan unas mejores leyes para nuestras próximas elecciones municipales y que de verdad, o sea, yo creo que necesitamos mejorar las confianzas en Chile y parte de eso pasa por la política y las instituciones que tenemos. Así que eso, estar atentos porque la próxima semana se vienen temas importantes en eso. Benjamín, ¿sabes? Sí, recomendarles una columna que salió hoy de Recaredo Galvez de la Fundación. Se llama Sistema de FP, ¿por qué no a la seguridad social? Para que la busquen, lo puse ahí en el hashtag combinación clave para que los auditores y auditoras puedan Muy bien. verlo. Eso. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Kena Lorenzini, María Jara Quemada, Luis Larraín y Benjamín Sáenz. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros, una pausa. Ya volvemos. Quédate